Escucha bien esto. Lo que tengo en la mano es la definición de refugio de valor. Vivimos tiempos extraños, con la plata rompiendo récords por su uso industrial en paneles solares y chips de inteligencia artificial. Hay una escasez mundial de este metal y justo por eso, esta moneda es la definición perfecta de lo que llamamos una joya. En 1948, con 5 pesos comprabas una comida completa. Hoy, gracias a que la plata mantiene su poder adquisitivo frente al papel moneda, si vendes esta pieza, sigues pudiendo pagar esa misma comida o más. Es lo que llamamos el dinero de Dios. Te presento oficialmente al 5 pesos de Cuauhtémoc, catalogada internacionalmente como KM 465. Es un monstruo de moneda. Mide 40 milímetros de diámetro, tan grande que en Estados Unidos se le comparaba con la llamada moneda patacón, y es una de las monedas mexicanas más coleccionadas en ese lugar. Pero aquí su secreto es el peso. 30.05 gramos totales. De esos 30 gramos, 27 son plata pura. Esto es porque tienen una ley de 900 milésimas, es decir, 90% plata y solo 10 de cobre. Fue lo que se le llama el canto del cisne, la última moneda de uso diario con ese nivel de pureza, muy superior a las que tienen una ley de 720 milésimas que vinieron después. Solo se acuñó masivamente durante 2 años, 1947 con 5 millones de piezas y 1948, que es la fecha más común, con más de 26 millones. ¿Por qué duró tan poco? Más que nada fue por la ley Gresham, que más o menos reza que la moneda mala desplaza a la buena. Y esto tiene que ver porque en 1948 vino una devaluación brutal, donde el peso perdió la paridad fija. De pronto, la plata de la moneda valía más que los 5 pesos faciales. La gente inteligentemente las escondió o las fundió. Al final fue reemplazada casi de inmediato en 1950 por la moneda del ferrocarril del sureste, la cual ya era más chica y con un contenido menor de plata. Como dato curioso, existe una leyenda, que casi es un mito, de que existen algunas monedas con fecha de 1949. Yo no creo que esto sea cierto, pero por si acaso, y si ves una, estarías ante una rareza extrema de miles de dólares. Prácticamente imposible de encontrar, y desde mi punto de vista, esto no es verdad. No creo que exista. Hablando de los detalles ya estéticos y de diseño, en el reverso tenemos la figura principal de Cuauhtémoc, de perfil. Es el último tlatoani mexica. Su nombre significa águila que desciende o águila que cae. Pero no te confundas con el nombre. Como ya lo vimos en algún otro video, este significado no es que esté cayendo como derrotada. Al contrario, hace referencia a cuando las águilas en vuelo van a atacar y descienden en picada a gran velocidad para atacar a su enemigo. Era un líder joven, primo de Moctezuma, que asumió el mando en medio de la viruela y organizó la heroica defensa de Tenochtitlan. El grabado es exquisito. Mira el detalle del penacho real, símbolo de su estatus. Este diseño busca resaltar el orgullo indigenista de la época. Cuauhtémoc es el símbolo de la resistencia. Es famoso por soportar el tormento cuando Cortés le quemó los pies con aceite para que revelara el tesoro. Su frase fue legendaria. Cuando otro se quejaba del dolor, él respondió: ¿acaso estoy yo en un lecho de rosas? Tristemente murió ahorcado en una expedición a Honduras en 1525, pero su rostro perdura y vive tanto en esta moneda de plata como en nuestros corazones. Para terminar, no te dejes engañar.
Esta moneda tiene el canto estriado, con ranuras. Si ves uno liso, ten cuidado. Hay muchas falsificaciones chinas de tungsteno. Puedes hacer 3 pruebas rápidas. Número 1. El imán. La plata no se pega al imán, así que si se pega, es basura. Número 2. El hielo. Si pones un cubo de hielo encima, se derretirá casi al instante por la conductividad térmica. Y 3. El sonido. Al golpearla, debe de sonar como una campana larga y no como un golpe seco. Tiene un sonido muy bonito cualquier moneda que realmente esté hecha de plata. Por último, hablemos del precio, pues también es muy importante que no te dejes engañar y que no caigas en el mito de los millones. En internet, por ejemplo en Mercado Libre y algunas otras plataformas de noticias, piden fortunas absurdas. Su valor real, hoy, gracias al boom de la plata, ronda entre los 1,500 y 2,000 pesos. Es una pieza accesible, histórica y una inversión muy sólida. Así que ya sabes, si tienes un Cuauhtémoc de 5 pesos, tienes historia y tienes futuro. Suscríbete para más numismática real. Soy Numismat y hasta la próxima.